Hola, en este video voy a hablar un poquito más sobre los temas que quedaban pendientes en esta carpeta escaneada, o mejor dicho digitalizada gracias a uno de sus compañeros. En el último video hablamos del sistema de archivo Fast File System de BSD con las mejoras que obtuvo. Y vimos que una de los mejores avances que incluyó fue el algoritmo del ascensor, que permitía ordenar las lecturas y escrituras de forma que aprovechar al máximo el rendimiento del disco. Vimos que uno de los problemas del algoritmo del ascensor es que no siempre se pueden ordenar todas las lecturas y escrituras, porque conviene que determinadas estructuras, que determinadas operaciones sigan determinado orden si no queremos complicar demasiado la cosa cuando se rompe el sistema de archivos, por ejemplo cuando se corta la luz. Habíamos visto que si hacíamos las operaciones en determinados órdenes, las corrupciones que se podían producir eran más o menos dañinas según el orden en el que lo hacíamos. Bien, ¿qué se puede ir mejorando de todo esto? Bueno, una de las cosas es quitar esas dependencias, esa sincronía necesaria en los sistemas de archivos para poder aprovechar al máximo el algoritmo del ascensor. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, en los sistemas de archivos ext y ext2 usados en Linux. Sacó sencillamente esa secuencia de dependientes y ahora, bueno, entonces cuando se corta la luz puede ser que hayan quedado las estructuras inconsistentes y de muy distintas maneras. Entonces el sistema de archivo, bueno, se debe chequear con un FSSK, que es mucho más complicado porque, bueno, tiene que detectar muchas posibles corrupciones y hacer un análisis un poco más completo del disco. Esos son la principal avance que hizo ext y ext2. Quitaron esa secuencia dependiente y agregaron un FSK mucho más completo y que permitía arreglar unos cuantos problemas. Bueno, ¿qué más se puede mejorar? Bueno, acá hay un ejemplo de todo lo que hay que hacer cuando se abre un archivo. Uno es, ¿qué necesitamos para abrir el archivo? El nombre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar ese nombre en el directorio correspondiente. El directorio es un arreglo, ya vimos, que es sencillamente un arreglo de directory donde cada directory en los sistemas de archivos basados en Unix son el nombre y el número de inodo. Pero básicamente un directorio es directories una al lado de la otra. Buscar entonces un nombre en una directory, en un directorio en particular, es del orden del tamaño de archivo que tenga en ese directorio. Bueno, una vez que tengo el número de inodo, hay que buscar el inodo, ver si tengo los permisos y, bueno, recién ahí construir toda la información para el descriptor del archivo y que lo pueda usar el programa finalmente. Bueno, aquí lo que habla el apunte es, lo primero es, ¿qué más se puede mejorar de todo esto? Bueno, una cosa es hacer que esta búsqueda no sea del orden de la cantidad de elementos que tengo en el directorio. Un directorio muy grande me hace que la cosa sea bastante larga. ¿Qué se puede hacer? Bueno, algo logarítmico por usando árboles. Los árboles, por ejemplo, los Red Black Trees, ABL o los B-Tree, árboles balanceados, se usaron en distintos sistemas de archivo para mejorar esto. Todo lo que sea búsqueda de algo que puede estar ordenado, no solamente directory, ahora van a ver otros casos, se pueden hacer con árboles y eso da una complejidad logarítmica y mejora muchísimo la velocidad en muchos casos. Los B-Trees, los árboles balanceados en particular, se usaron a partir de 1971, fíjense, casi con el inicio de Unix. Y bueno, la principal idea es que, bueno,
voy teniendo un árbol chiquito y a medida de que se me va llenando, por ejemplo, una página, bueno, esa página la parto en dos y hago un nodo raíz que apunte a esas dos páginas de acuerdo a los rangos de las claves. Seguramente ustedes ya vieron algo de árboles balanceados, pero bueno, acá la idea era repasar un poquito que los árboles se van creciendo desde abajo. Tengo una hoja, cuando esa hoja se llena, bueno, tendré que separar esa hoja en dos y hacer una raíz que me permite decidir cuál de esas dos hojas es la que tengo que elegir. Y así, eventualmente, cuando se llene una raíz, bueno, esa raíz se parte en dos o más raíces y necesitamos una raíz o en realidad una raíz, un nivel más en el árbol que me permita llegar a las ramas ahora, que eran las viejas raíces, y luego a las hojas. Bueno, así que podemos usar un B-tree para los directorios para poder buscar. Ahora no va a ser un arreglo, sino que voy a tener que, bueno, generalmente se hace eso, un árbol guardado en el disco donde cada página tiene valores y si no entran todos allí, bueno, se hacen rango de valores y cada uno de esos rangos apuntan a distintas páginas. Bueno, eso mismo se puede usar para buscar sectores libres que pueden estar ordenados por tamaño y por ubicación. Cuántos bloques de determinado tamaño y bloques de determinada ubicación. El pionero en usar este tipo de sistemas de estructuras fue Irix, el Unix de SGI, Silicon Graphics, que tenía dos B-trees. Precisamente para los sectores libres ordenados por tamaño y ordenados por ubicación. Como teníamos los dos B-trees, de nuevo, si se cortaba la luz cuando actualicé uno de los árboles y no el otro, bueno, había problemas importantes. Entonces lo que hizo Irix fue incluir lo que se conoce como journaling. El journaling es un concepto muy propio de las bases de datos. Bueno, acá lo explica. Pero básicamente consiste en hacer una bitácora. Esa es una traducción bastante acertada de journaling, que podemos pensar en lo que pasa en una bitácora de un barco, ¿no? Uno va escribiendo todo lo que pasa. Aquí es lo mismo, es decir, antes de cambiar alguno de estos árboles, lo que se hacía es decir, voy a cambiar esta entradita que dice tal, porque la voy a partir en tal y todo eso se va registrando en un sector del disco donde voy diciendo qué es lo que voy a hacer, pero todavía no lo hice. Entonces, digo todo lo que voy a hacer, lo hago efectivamente y cuando lo terminé de hacer digo, ok, listo, terminé de hacer todo eso. Es decir, por un lado se registra qué es lo que voy a hacer, se hace el cambio y después se registra que todo anduvo bien. Entonces, ¿qué pasa? Si se corta la luz, se mira el registro. Si el último cambio terminó bien, perfecto, no hay ningún problema. Si el último cambio no se pudo terminar, bueno, hay que ver, ¿quedó registrado el cambio completo? Bueno, si quedó registrado el cambio completo en la bitácora, lo puedo aplicar, puedo ver qué es lo que quedó intermedio, si tengo toda la información, puedo ver qué es lo que quedó intermedio y lo hago. Y si no, bueno, puedo ver qué es lo que cómo estaba el sistema anteriormente, porque yo dije voy a cambiar tal cosa por tal cosa, entonces puedo hacer un rollback y asegurarme de dejar el sistema de archivo por lo menos un sistema en un estado consistente en el que a lo mejor perdí la última operación que se intentó hacer, pero que de cualquier manera no tengo toda la información para hacerla. Entonces esto me permite mantener el sistema de archivos consistente a pesar de que se corte la luz. Bueno, obviamente, como cada cosa que voy a hacer la tengo que escribir dos veces. Primero en la bitácora diciendo voy a hacer tal cosa. De hecho, tengo que guardar los valores anteriores, los valores nuevos probablemente. Después hago los cambios efectivamente, es decir, escribí dos veces. Una para los cambios, para decir qué es lo que voy a hacer. Y después
para hacer el cambio en sí. Y además tengo que después decir, bueno, terminé bien, se hizo todo y reflejar el commit, comprometerse que está todo bien. Bien, eso obviamente duplica básicamente las escrituras. Entonces, bueno, el journaling baja la performance, obviamente, pero aumenta la seguridad. La idea era aumentar la seguridad. Lo que hacen muchos sistemas de archivos, no sé si lo dice el apunte, es usar journaling nada más que para los metadatos. Se imaginan que cada vez que cada vez que un programa va a escribir un dato en el sistema de archivo, tengo que escribir el dato primero en la bitácora y después en el sistema de archivo. Eso es re complicado, pero sí, por lo menos, es re complicado en el sentido de que estoy usando muchísimo ancho de banda del disco. Si yo registro nada más que los cambios que voy a hacer a los metadatos, bueno, esas son muchísimas menos escrituras y es más razonable. No afecta tanto el rendimiento. Así la mayor parte de estos sistemas de archivos usan journaling, pero solamente para los metadatos. El IRIX, bueno, el que vimos recién. El Journaling File System de IBM. X3, que es básicamente el X2 de Linux modificado para tener journaling. De hecho, se puede pasar de uno al otro. Se puede tener un sistema X2 y agregarle journaling, con lo cual pasa a ser X3. O si, por ejemplo, el journaling se rompe, que a veces falla o queda muy inconsistente, se puede volver al X2 y tener un sistema de archivos en X2. Bueno, y el X4 es una mejora al X3, así que también soporta journaling. Razer File System era un sistema de archivo muy interesante, también basado muchísimo en estructuras de árboles, lo llamaban Dancing Trees, árboles danzantes, pero que básicamente estaban basados en los B-Trees, pero con otra filosofía. Por ejemplo, una de las cosas que implementaba era que podía compartir una página con varios archivos. Bueno, tiene un montón de novedades y cosas muy interesantes, porque bueno, finalmente no se adoptó tanto como se esperaba, pero a nivel teórico resulta muy interesante. Bien, ¿se puede mejorar algo esto? Bueno, con los árboles pasamos a que las búsquedas de espacio libre, de espacio por determinado tamaño o de entradas en el directorio pasen de ser de orden de la cantidad de entradas a un orden logarítmico. Y bueno, una estructura de datos que me da algo mejor, que es, bueno, una tablita hash, ¿no? Tener una tabla hash de todos los archivos de un directorio no es muy práctico, porque cada vez que actualizo el directorio tengo que actualizar la hash y todo eso. Es decir, no sirve para muchas ocasiones, pero sí, por ejemplo, se usa en Linux. El shell, por ejemplo, mantiene un listado de todos los ejecutables en una tabla hash. Entonces, cuando uno pone un comando en la línea de comando, no hay que buscarlo en todos los directorios que están en el path, sino que ya Linux lo tiene en su tablita hash y lo busca rápidamente en su tablita hash y ya sabemos cuál es la ubicación de ese binario. Bien, bueno, algunos comentarios más acá del File System del BIOS. Pero básicamente lo mismo. Podemos usar una tablita hash, solo que, bueno, si tenemos que reconstruir la tabla hash a cada rato, estamos complicados, ¿no? Entonces sirve para el caso de algo que no cambie mucho, por ejemplo, las ubicaciones de los archivos ejecutables. ¿Se puede mejorar esto? Bueno, todavía más. Mejorar la velocidad o mejorar la seguridad. Ya vimos que es por ejemplo, si queremos máxima seguridad, por ahí impactamos a la velocidad y viceversa. Entonces, bueno, siempre hay que buscar un equilibrio y un poco dependiente de qué es lo que uno quiere hacer con el sistema de archivo. Por ejemplo, el Razer File System, como tenía la posibilidad de usar pedazos de una página para
para archivos, bueno, podía tener información sobre archivos chiquitos, sobre varios archivos chiquitos en una sola página, así que era bastante rápido para eso. Obviamente, para otras cosas no tenía el mismo rendimiento. Recuerden que tenía journaling. Y un caso interesante es el caso de un sistema de archivo basado en Log Structured File System, un sistema de archivo estructurado en log, presentado por primera vez en una tesis de doctorado de Margot Seltzer en Berkeley. La idea de esto era, bueno, se llama Log, a pesar de que se llama Log Structured File System, algunos lo llaman Log File System directamente. Está bueno para usarlo como un sistema de registros, o de lo que sea. Por ejemplo, los emails llegan generalmente uno tras del otro y uno los guarda y no hay que hacer mucho borrado. Lo mismo los logs del sistema operativo, el syslog, los registros de un servidor web, de todos los permisos de un servidor web. Generalmente son cosas a las que uno va agregando cosas y no lo edita habitualmente, ¿no? Uno va agregando cosas. Entonces la idea de este sistema de archivo es sencillamente dividir el disco en segmentos y se van escribiendo los datos uno detrás del otro. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué pasa con los inodos y qué pasa con el bitmap? Bueno, en realidad, después de hacer las modificaciones en los archivos, se guardan. ¿Y qué pasa? Las modificaciones, ¿dónde se hacen? Se hacen también en ese segmento, es decir, un dato, un bloque original nunca se cambia, se crea en todo caso una copia y se guarda la copia, o se agregan, el caso normal es que se agreguen bloques nuevos. Por ejemplo, si hay que modificar un bloque, no se modifica el bloque original, sino que se crea una copia del bloque. Y todo eso se va guardando secuencialmente en esta especie de registro. Cuando se está todo guardado en el registro, bueno, hay que guardar el inodo. El inodo se guarda de nuevo ahí pegadito en el registro e inmediatamente también se guarda, o eventualmente después de algunas modificaciones más, se guarda una copia del mapa de bits. Y bueno, pero ¿y qué pasa con los inodos? ¿Por qué yo guardé un inodo acá? No quiere decir que no hay una tabla de inodos. Bueno, también periódicamente hay que guardar la tabla de inodos, que ahora apuntará a los inodos que estarán esparcidos por todo el disco. Ahora ya los inodos no van a estar todos cerquitas en una tabla de inodos, en un arreglo, sino que bueno, van a estar esparcidos en todo el disco. De esta forma uno va escribiendo secuencialmente en el registro y entonces las escrituras son prácticamente secuenciales y sin salto. Uno escribe los datos, escribe el inodo, escribe eventualmente el mapa de bit periódicamente y alguna especie de checksum o de superblock como para tener los metadatos consistentes. Eventualmente hay que escribir también un punterito en el principio del sistema de archivo diciendo cuál es el último superblock guardado. Bueno, no es tan sencillo como escribir todo el tiempo en forma secuencial, pero la mayor parte del tiempo el sistema está escribiendo un dato atrás del otro. Esto incorpora, digamos, lo que se conoce como copy on write, es decir, yo en vez de modificar un bloque, lo copio a otro lado. En este caso, al final del log. Y eso quiere decir que, bueno, el bloque original eventualmente lo voy a tener que liberar. Bueno, entonces acá viene una tarea que se llama garbage collection o recolección de basura. Aquí lo nombra como una aspiradora. Y básicamente es ir buscando dentro de los segmentos que ya se usaron, que no sea el último que se está usando, cuáles son todos los bloques que ya están en desuso. Esos, bueno, en realidad ya está liberado, no hay problema. Ya en el mapa de bits me lo va a mostrar como liberado. Pero el tema es qué hacer con los datos que están usados. ¿Por qué? Porque de vez en cuando voy a tener que liberar segmentos y volverlos
a reutilizar. Entonces lo que se hace es recuperar los datos vivos y guardarlos en un nuevo segmento y ir guardando toda esa información. No quiero entrar en demasiado en detalles de eso. Está bueno el paper, si lo buscan. Pero lo importante es que, bueno, este sistema de archivo, por ejemplo, incorpora esto, el copy on write, que es una característica importante, es decir, en vez de modificar el bloque original, lo escribo en otro lado. Y el tema de escribir siempre, o la mayor parte del tiempo, en forma secuencial. Esto también, obviamente, aprovechamos que la memoria es relativamente barata, entonces hacemos caché de muchos datos y escribo todo uno tras del otro en una escritura grande, probablemente, y secuencial, porque lo puedo hacer así directamente. Y ustedes dirán, bueno, esto, si yo escribo todos los datos en forma secuencial, es probable que las escrituras son rapidísimas, pero las escrituras pueden quedar penalizadas. Bueno, en realidad no es tanto, porque los datos terminan quedando relativamente cerca de los metadatos. Si ustedes escribieron datos para un archivo, eventualmente escribieron probablemente muy próximo el inodo y el mapa de bits, entonces queda todo relativamente cercano. Es decir, a pesar de que esto optimiza sobre todo las escrituras, las lecturas no se ven demasiado perjudicadas tampoco. Bien, me gustaría añadir un par de cositas más. Por ejemplo, ¿qué pasa con los nuevos sistemas de archivos? Bueno, el X4 básicamente es una mejora al X3 y ya dicen que está quedando medio obsoleto, que ya en realidad son parches sobre parches. De hecho, el X3 es una mejora del X2, básicamente agregarle journaling, y el X2 es una mejora sobre el viejo X File System. Así que bueno, en realidad la idea es pasar a un sistema de archivo un poquito mejor. Pero bueno, por ejemplo, estas son las principales mejoras del X4 con respecto al X3. Soporte de volúmenes más grandes, es decir, discos más grandes. Consulta de volúmenes que uno puede agrupar discos de distintas maneras. Soportes añadidos de stent, menor uso de CPU y mejora en la velocidad de lectura y escritura. Y un montón de opciones y mejoras. No quiero que veamos mucho de esto, pero bueno, como para que tengan una idea. Una otra característica de la que se está hablando bastante es la de timestamp. A ver si acá decía algo. No exactamente timestamp. Yo quería hablarles de snapshots. Acá no habla de snapshots. Pero bueno, una de las cosas que agregan estos sistemas de archivos es la posibilidad de tomar una foto del sistema de archivo en un determinado momento. Es decir, voy modificando archivos, digo, bueno, tomo una foto. Y entonces se guarda el estado, digamos, de forma que yo lo puedo recuperar más adelante. No voy a guardar todo el sistema de archivos. Lo que se guarda es la información necesaria para que esos bloques no se liberen y que los bloques nuevos se escriban en otro lado, usando esta filosofía del copy on write. Bueno, acá quizás en castellano lo llama de otra manera, pero bueno, eso es uno de los conceptos mejorados. Y bueno, y después todas las mejoras tienen que ver con soportar discos más grandes, con distintas formas de agrupar los discos, de mejoras de rendimiento cuando estamos hablando de discos grandes y de tamaño, límites de cantidad de subdirectorios, cómo mejorar la asignación del disco y todo eso. Bueno, uno de los sistemas de archivos que está llamado a ser el sucesor del X4
es el V3 File System. Hasta ahora no está del todo implementado, aunque ya hay algunas distribuciones de Linux que lo están usando. Creo que Ubuntu todavía no. Y está muy basado en el V3 File System, está basado precisamente en árboles binarios. Y bueno, y tiene soporte para muchas de estas cosas, ¿no? Y ya desde el vamos, ¿no? Snapshots, copy on write, conversiones y algunas mejoras, por ejemplo, para soporte de discos de estado sólido. Claro, nosotros vimos que el algoritmo del ascensor está muy ligado a la geometría del disco, donde habíamos visto que el movimiento de la cabeza lectora es mucho más lento que el sistema de rotación. En los discos de estado sólido, un pendrive o un disco de estado sólido ya fijo en la computadora, no tiene ninguna de esas características. Entonces, bueno, todas esas optimizaciones que a veces se hacían por cuestiones de rendimiento se pueden sacar o al menos relajar. Y por otro lado, conviene utilizar otras optimizaciones, por ejemplo, para no escribir demasiado en el mismo bloque, porque eso arruina los discos SSD. Eso es una de las ventajas del copy on write. Como yo escribo en otro lado cada vez que modifico un bloque, bueno, se puede mejorar y aliviar el uso de los discos de estado sólido. Y bueno, y había leído alguna cuestión más de que las escrituras también se pueden agrupar de otra forma, usar cachés más grandes y agruparlas de forma que sea más fácil escribirlas en estos discos de estado sólido. Lo bueno del V3 File System es que, bueno, ya no sería un parche sobre parche, sino que está pensado desde el vamos para trabajar y lidiar con todas estas características que tienen los nuevos sistemas de archivo y los nuevos requerimientos, ¿no? Esto de permitir agrupar distintos discos, sistemas de archivo con archivos gigantes y discos gigantes, ¿no? Y todo eso ya pensado desde el vamos. Así que, bueno, esta es una de las tendencias en sistemas de archivo. Y con esto cerramos. Hasta el próximo video.